de miedos y de cómo trabajarlos. Vamos a hablar de cómo dejar de obedecer a los miedos. Así que lo primero que quiero que empecemos a hacer es compartir este vivo a una persona si sentís que es muy miedosa o siempre te está diciendo tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello, compartíselo ya. Porque lo que vamos a hacer ahora es trabajar el miedo que tengan, el que sea. Y es más, vayan poniéndome ejemplos acá abajo. Vamos con todo. Miedos. Bien, lo primero que quiero que localicen es a qué le tienen miedo, ¿sí? Hay muchas personas que quizás tal vez puede ser, viven con la ilusión de creer que pueden vivir una vida sin miedos. Me acuerdo que una vez estaba en una conferencia creo que era de México, no me acuerdo, y una persona le pregunta al que exponía, le dice, ¿y cómo puedo hacer para dejar de tener problemas, dejar de tener miedos? Y le dijo, pues no vivas, porque nosotros no podemos vivir sin miedos, no podemos vivir sin experimentar problemas o conflictos, porque es eso lo que a nosotros nos hace evolucionar. El miedo es una emoción, es como, básicamente, vieron que yo siempre repito, el cerebro tiene la función que es un mecanismo de supervivencia. Bueno, la emoción del miedo también, porque gracias al miedo hemos podido evolucionar hasta el día de hoy. Por lo que si tenés la vaga idea de que podés vivir sin miedo, no existe. No podemos vivir sin miedos. Incluso te voy a invitar a que experimentemos este vivo desde la idea de usar el miedo no como freno, sino como apalancamiento. Muchísimas personas con éxito han utilizado justamente el miedo para salir de la situación en la que se encontraban. Incluso si ven a personas que tienen, qué sé yo, mucho éxito a nivel financiero, por ejemplo, ¿qué te dicen? ¿Por qué tuviste ese éxito? Porque vengo de no tener nada. Entonces el miedo a no tener lo llevó a moverse tanto para tener abundancia a nivel financiero. El miedo a romper con una pareja, por ejemplo, te lleva a cambiar mucho. ¿Por qué? Por miedo a perder a esa pareja. El miedo a perder tu salud. ¿Cuántos casos conocen, por ejemplo, de personas que les han dicho, si no te cuidas, te va a pasar esto? Y la persona de un día para el otro hizo un cambio rotundo en su salud. ¿Por qué? Porque el temor a la pérdida era mayor que la zona en la que se encontraba. Entonces yo te invito a que si vos sos una persona súper temerosa o si tenés un miedo en específico, quiero que sepas dos cosas, básicamente. La primera es que ese miedo jamás vino a detenerte. Ese miedo vino a que enfrentes una situación para que aprendas una habilidad y te fortalezcas en eso. Y lo segundo, el miedo, el problema, el conflicto. Tengo la fiel creencia de que si hoy en día estás atravesando una situación dolorosa o negativa, estás destinado a obtener lo contrario de eso. Porque en la vida existe lo que se llama ley del péndulo, ¿sí? La ley del péndulo. ¿Qué dice la ley del péndulo? Por eso no es una frase filosófica, es algo real. Si vos estás experimentando hoy una situación negativa, la vida luego de eso te tiene que dar lo positivo, pero porque existe la ley del péndulo, que es, si yo estoy en el extremo negativo de una situación, si tengo mucho miedo, si estoy experimentando un gran problema, un gran conflicto, fíjense que estoy en el extremo negativo de la situación. Pero la vida, como tiende a equilibrarse, así como nuestro cuerpo biológico, como es adentro es afuera, siempre después de esa situación me lleva al lado opuesto. Por eso no es algo filosófico o es de positivismo. Es una ley universal. El universo no entiende de deudas. No entiende siempre está compensando todo lo que pasa en tu vida. Ahora, también existen las personas que no quieren vivir el extremo positivo de la vida. Se hallan muy cómodas en el extremo negativo. ¿Existe? Sí existe. ¿Por qué? Porque es más fácil vibrar negativo que positivo. ¿Por qué? Es una cuestión de gravedad. Es más fácil ir hacia abajo que todos los días trabajárselo para elevar su autoestima o elevar su desarrollo personal. Por eso cuesta tanto sentirse bien todo el tiempo, pero no cuesta nada sentirse mal. Porque uno cuando sale a la calle, ¿qué hay? Personas quizás tal vez hablando de cosas negativas. Y vos de un momento al otro estás trabajándote tu pensamiento positivo, pero de repente te cruzas con alguien que te dice, ay, estoy cansado de que me duela el hombro. Y vos que estás trabajando tu pensamiento positivo,
Viene otro y dice, uy, ¿vos sabés que a mí me empezó a doler la mano? Bueno, esto pasa mucho con el tema de la humedad y la lluvia, ¿no? O sea, cuando llueve. La gente dice, uy, me duele la rodilla, uy, me duele otro. ¿Y tu cerebro qué hace? Como estás formando parte de ese grupo y vos te sentías bien, como formás parte de ese grupo, estás buscando asociaciones para pertenecer al grupo. Entonces decís, ¿vos sabés que a mí también me duele algo? Y vos te sentías bien, por eso el entorno es muy importante, porque te asemejás, porque buscamos estar, conservar entornos, que no se nos expulse de los entornos. Entonces, volvemos al miedo. Cuando nosotros estamos atravesando, sitúate en el miedo que tenés. ¿Cuál es el miedo que tenés? Te leo acá abajo, anda poniéndome, tengo miedo, Ana, a esto, tengo miedo a lo que sea, sí, a lo que sea. Quiero que sepas que detrás de ese miedo claramente hay algo que tenés que evolucionar, porque no todos los miedos de todos son lo mismo. Detrás de ese miedo que tenés, hay gente que le tiene miedo al manejo, el manejo tiene su simbología. Hay gente que le tiene miedo a los ascensores tienen su simbología. A mí me gusta mucho investigar la etimología de las palabras. Fíjate qué simboliza realmente eso a lo que le temes. Es más, si querés buscarlo ahora, fíjate, ¿qué significa que yo la etimología de ascensor? Ascensor, no sé cuál es la etimología, pero si te fijas capaz que simboliza, qué sé yo, ascender a X, ir a otro lugar. Y quizás detrás de ese miedo te encuentres diciéndote, con razón me siento estancado en la vida. Y ahí se te empiezan a caer unos fichones que no te das ni cuenta. Eso es como elevar un poco la conciencia. Dejar de ver las situaciones como superficiales y empezar a ver un poquito el lado más profundo de este temor que siempre lo vi así como de lejos. Entonces lo primero que te invito a que te des cuenta es que el miedo no es un enemigo, no es algo que viene a detenerte, no es algo que viene a arruinarte la vida, ni mucho menos. Por lo contrario, es algo que si lo usás con una mentalidad de éxito, con visión de poder, eso es lo que te va a llevar a que vos puedas pasar a otro nivel de tu vida. Si tenés miedo a los ejemplos que dije recién, tenés miedo a la pobreza, bueno, el miedo a la pobreza te puede llevar realmente a tener mucha riqueza si usás el miedo a tu favor. Ninguna emoción está creada para estancarte. Todo está hecho en esta vida para impulsarnos. Somos nosotros, desde la perspectiva de nuestra historia personal, los que pensamos que eso viene a detenernos. Entonces lo primero, el miedo no es un enemigo, no es un problema a resolver, es algo a lo que me tengo que frenar, a ver y a meterme ahí. Tengo que dejar de ignorar a lo que le temo. Aparte, lo que más no querés ver o de lo que más huís es lo que más crece en tu vida. Eso es por ley. Todo lo que vos intentás alejarte, te alejás de amigos X, del amor, de deudas, siempre va a crecer, siempre crece, porque la vida te pone eso para que lo veas, no para que huyas de ello. Pregúntatelo, de lo que más has huido en tu vida es lo que siempre la vida ha intentado ponértelo enfrente. Entonces no erradiquemos que el miedo va a dejar de existir, por lo contrario, mientras haya vida van a haber miedos, gracias a Dios, porque el miedo viene a que evoluciones, no que te detengas. Entonces, literalmente ya cambiar la perspectiva del miedo va a cambiar tu vida. E inclusive buscar referencias de éxito. Las personas de éxito tienen la mentalidad de que usan el miedo como apalancamiento emocional. Eso es brutal y te habrá valido estar hasta acá en el vivo. Realmente usar el miedo como apalancamiento emocional te cambia la vida. Es decir, esto me lleva a lograr lo que yo quiero. El temor a la muerte me hace vivir. El temor a la falta de amor me hace experimentar el amor más profundo que soy yo. El temor a la enfermedad me hace cuidarme, me hace experimentar más vitalidad, más energía. No hay muchos miedos, son 7 básicos. Y así continuamente. 2, que es muy, muy importante. Este vivo lo voy a dividir en 5 pasos. 2. Tengo que descubrir cuál es el pensamiento automático que se desencadena detrás de ese miedo. Como nosotros vivimos en un automatismo constante, estoy automatizado. Imagínate esto, ¿hace cuánto que tenés ese miedo? Y me dirás, no sé, Ana, 5 años, 10 años. Bien, vos ya creaste un pensamiento automático detrás de ese miedo. Detrás de ese miedo hay un pensamiento que se desencadena de, por ejemplo, tenés mucho miedo a exponerte a exámenes. ¿Y qué pensás detrás de eso? Que no voy a poder, que no soy suficiente, que esto, que aquello. Es algo que vos te repetís, no es algo que sentís nuevo, ¿eh? Es muy importante que te des cuenta de eso también. Vos te has automatizado para reaccionar así.
No es que nació de repente. Es como la bomba de casa, el automático que se enciende cuando se termina la energía de un lugar. Estamos automatizados para sentir las mismas emociones todo el tiempo. Estamos automatizados para pensar lo mismo todo el tiempo. Por eso lo copado de esto es, si yo empiezo a vivir nuevas experiencias de vida, empiezo a tomar caminos diferentes en mi vida, me voy dando cuenta de que pienso diferente, siento diferente y tengo resultados diferentes. Creo que era Albert Einstein el que decía, no podemos resolver algo desde el mismo lugar en donde se ha creado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que experimentar cosas nuevas para poder resolver lo que me pasa hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás de este pensamiento automático que se me desencadena? Punto número 3. Tengo que detectar cuál es el pensamiento catastrófico que activa este miedo. Muchas personas, ¿qué pasa? Nosotros en este paso número 3 tenemos que darnos cuenta de si hay pruebas de que yo le tengo miedo a eso. ¿Saben la cantidad de personas que me han dicho, Ana, me pasa esto? Bueno, el domingo tuve una clase de neuroidentidad, y una de las chicas me decía, Ana, mi mente siempre me autosabotea en este momento. Le digo, ¿qué pruebas tiene tu mente para eso? Y por ejemplo, que tenía miedo, qué sé yo, de exponerse a dar una conferencia. El domingo tenía miedo de exponerse a una conferencia. Y le digo, ¿y el sábado qué hiciste? Ah, el sábado tuve una conferencia. ¿Y cómo te fue? Espectacular. ¿Y el viernes qué hiciste? Tuve una conferencia, fue espectacular. Entonces, ¿por qué dejas que tu mente te autosabotee si vos estás haciendo las cosas que tenés que hacer? Es un automatismo que se te desencadena. Es creer, tu mente no tiene pruebas para que vos le tengas miedo a eso. Simplemente estás automatizado para tenerle miedo. Me van siguiendo porque es realmente brutal darse cuenta de esto. No es que vos le tenés miedo a algo, estás acostumbrado a tenerle miedo a eso. A veces ni siquiera tenemos miedos. Solamente estamos llenando espacios vacíos en la mente para no pensar en otras cosas. Muy importante eso. Paso número 4. Acá es cuando yo tengo que empezar a disciplinar a mi mente, empezar a contarme otra historia una vez que yo me doy cuenta de que me engaña, porque la mente te engaña todo el tiempo. La mente no quiere que tomes caminos nuevos, ni siquiera quiere que escuches esto, porque esto te genera un gasto energético. ¿Y qué prefiere la mente? Elegir lo bueno conocido por más de que te haga mal, por más de que no evoluciones, a elegir lo desconocido, incómodo, aunque te haga mejor. Siempre quiere que permanezcas en un lugar. Por eso, en este paso número 4, te invito a que empieces como a desengañar a tu mente, como a descubrirla, como a decirle, ya sé que no le tengo miedo a esto, porque tengo esta prueba y tengo esta prueba. Empezá a contarte otra historia. Justamente el paso número 5 es empezar a romper la identidad que yo me conté siempre sobre esta historia. Porque como ya les digo, si hay algo que quiero que les quede en este vivo, es que estamos completamente automatizados para repetir una y otra vez lo mismo, repito patrones, estamos automatizados una y otra vez para sentir lo mismo y para pensar lo mismo. Eso hablamos del sistema nervioso. El sistema nervioso prefiere lo familiar a lo incómodo, por más de que me haga mejor. Y por último, tengo que empezar a contarme otra historia, empezar a renunciar a la identidad anterior, la identidad en donde yo siento que soy temeroso de... Y esto es muy importante con el entorno, porque hay algo muy particular que sucede con la familia, los amigos, etcétera. Y es que cuando vos empezás a cambiar, ellos mismos te recuerdan, che, a vos no te gustaba eso, ¿eh? ¿Por qué ahora te gusta? O lo que sea, es como que la gente de alrededor, cuando vos empezás a cambiar, te recuerdan la identidad que tenés. Es muy importante que esto lo cuenten, che, estoy haciendo cambios, ya no, te pido que no me digas así o que no me menciones eso porque ya estoy empezando a ser diferente. Es muy sano eso. Es muy sano compartirle a tu entorno que estás cambiando, no generar resistencias o conflictos o imponerle tus cambios. Simplemente como anticiparlo, ¿sí? Mañana podemos hablar de esto y cómo el otro ve mi cambio, porque genera mucho rechazo que tu pareja, que tu mamá, que no sé quién cambie. Es como que no aceptamos que el otro cambie, porque siento dolor cuando veo que el otro está cambiando, porque siento incomodidad de que tengo que hacer lo mismo y porque además siento que la identidad que yo tenía sobre esa persona está cambiando. Entonces yo tengo que cambiar y adaptarme a esa nueva versión de la otra persona. Así que como paso número 5, empezar a contarme otra identidad, empezar a romper la identidad de temor anterior y empezar a usar, en resumidas cuentas, el temor como apalancamiento emocional. El temor dándome cuenta de que hasta el último día voy a tenerle miedo a algo, pero porque siempre el miedo me va a llevar a evolucionar.
Es más, a sentir incluso hasta placer de tener un miedo en la vida. Miedo de algo, el miedo aparte nos lleva a nosotros a sentir como una cierta adrenalina de cambio. Nosotros tenemos que estar en constante cambio. Es más, si vos no estás en una situación de cambio, de que algo nuevo está pasando en tu vida, te sentís infeliz, te sentís estancado. Y si hay algo que podemos reconocer es que el ser humano es feliz progresando. Si el ser humano se estanca, se queda quieto, no hay algo nuevo, yo me siento infeliz. Es más, si te sentís infeliz hoy día, fíjate qué cambio podés hacer en tu vida, porque eso es lo que te va a llevar a que te sientas más vivo. Chicos, así que bueno, recuerden eso, no necesitamos más miedos, o sí, yo te invito a que sí, pero porque haces cosas nuevas. Lo que sí te invito a que hagas es a que empieces a tener una percepción del miedo diferente. A partir de hoy te invito a que empieces a ver al miedo como evolución, no como destrucción ni como apalancamiento. Chicos, espero que les haya gustado este vivo. Anótenlo, tomen nota, trabájenselo porque realmente es un buen plan de acción para trabajar los miedos, que es algo que mucha gente Bueno, acá me dicen, Sol dice, mucho miedo a la muerte. No, ahí me dice, ¿podría sugerirme alguna lectura al respecto? La realidad es que el miedo a la muerte no es más que un miedo a la vida. ¿Qué hay en tu vida que estás ignorando? O que sabes que tenés que vivir y no te animás a vivir. Porque es la polaridad. Hay gente que le tiene mucho miedo a, qué sé yo, quedarse sola, ¿no? ¿Y qué miedo le tenés al amor? O hay gente que le tiene miedo, mucho miedo al amor. Bueno, ¿qué temor le tenés a tu soledad? Es ir al lado opuesto. Porque recuerden que todo es una cuestión de polaridad. Tengo que experimentar lo contrario. La muerte existe para que la vida exista. Si no, no existiría la muerte, no sabríamos valorar la vida. Eso Sol te invito. Mariel dice, yo nací con una cardiopatía congénita y crecí con muchísimos límites y cuidados. Entonces ahora rompiendo con eso aparecen esos miedos. Claro, ¿qué te invito, Muriel? Ahí a que empieces a contarte una identidad diferente. ¿Qué edad tenés? Es muy importante que las personas... Bueno, igual eso es una gran ventaja, ¿eh? Yo he conocido muchas personas y se nota cuando han vivido situaciones bien fuertes. Una vez conocí una mujer que la brutalidad que tenía por vivir era admirable, trataba bien a todo el mundo, mucho amor, mucho cariño, y yo me pregunté qué gran dolor habrá vivido para valorar la vida así, porque uno no nace valorando la vida así, ¿eh? Es un don saber, no es un don, es una habilidad que debe de aprenderse, de verdad. Y claro, de luego me contó que había vivido una ACV, estaba criando a su hija de 2 años, 3, y ella no quería morir. Entonces empezó a aferrarse a la vida de una forma diferente y la vida le dio la oportunidad, ¿verdad? Y está viva, feliz, sana. Me pasó lo del autosabotaje al derrumbar la narrativa y perspectiva que tenía de mí mismo. Bueno, el otro día les compartí una frase que me encantó del autosaboteo que decía, ¿cómo se llama? Del impostor, del síndrome del impostor. Y me encantó, que decía, le preguntaban a una persona si alguna vez había tenido síndrome del impostor, en una entrevista se lo preguntaron y ella respondió, yo no creo en el síndrome del impostor porque si no Dios no me hubiese puesto ahí. Es decir, imagínate que sos piloto de auto y no tenés síndrome del impostor porque vos sabés que si ese sueño, cualquier ejemplo les puedo dar igual, y en la situación en la que te encuentres, si vos tenés un sueño en tu corazón, en tu vida, en lo que sea, si vos tenés un sueño, es porque eso es para vos. El que no se permite vivirlo sos vos. Pero el síndrome del impostor va de adentro. Uno no viene a la vida con síndrome del impostor. No existe eso. Vos le preguntás a un niño qué es un síndrome del impostor y te dice, ¿qué? No existe el síndrome del impostor. Existen personas que se autolimitan solas porque les han dicho que no podían, porque, bueno, las frases que les mencioné ayer de los padres o de casa, ¿no? ¿Quién te dijo que ibas a poder eso? Deja de ser un soñador. Esas frases hirientes que las guardamos en algún lugar de la memoria, ¿verdad? Y de ahí viene el autosaboteo. Si hay muchas personas que tienen autosaboteo, observen las frases que escuchaban y con las que se reprogramaban de niños, ¿sí?
Eso es muy importante. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Darme cuenta, ¿esa voz es mía o me lo dijeron? Y detrás del sos muy soñador o detrás del no lo vas a poder lograr. ¿Realmente yo hay cosas en mi vida que no he podido lograr? O sea, dejar de engañarme. Y anotarlo en una hoja, porque aparte nuestro cerebro está en una caja negra, no entiende nada, vos tenés que sacarlo para afuera. Entonces, en una hoja agarro y pongo, me acuerdo que siempre me dijeron que no valgo nada porque soy un vago, X, lo que sea. Y ahí pongo, ¿de verdad no valgo nada? ¿De verdad no he logrado nada en mi vida? Entonces empiezo a anotar una lista de 20 cosas así, sin pensarlas, de todas las cosas que yo he logrado en mi vida. Entonces ahí me estoy dando razones para darme cuenta de que es un engaño el que estoy viviendo. No existe el que yo no haya logrado nada. Logré millones de cosas en mi vida. La narrativa que mi mente me cuenta es una cuestión de pasado. Yo he logrado mucho. Chicos, si ustedes no se lo trabajan, nadie más se lo va a trabajar por ustedes. Nadie más va a venir a vivir una vida extraordinaria en su lugar, en tu lugar. No hay nadie. Por eso es muy importante que uno trabaje esa voz que tiene internamente, que a uno o te domina o lo dominas. Chicos, que tengan una hermosa noche. Espero que este video les haya gustado. Así que ya les dejo acá abajo. Recuerden que abrimos neuroidentidad, así que cualquier cosa comenten por aquí abajo yo y les mando info. Huir, fijas tu atención en eso, por eso regresa. Claro, cuando vos huís, chicos, es que aparte cuando vos huís, no existe como literalmente la palabra me escapo. Porque eso te persigue. Si es una lección de vida, te va a perseguir hasta en tus sueños. Por eso uno tiene que enfrentar el temor, como una bestia. Tenés que enfrentar tus miedos, porque si no, lo único que vas a hacer es que sigan creciendo, que sigan creciendo. ¿Le tenés miedo a la muerte? Vas a ver, bueno, es que suena exagerado, pero es real. ¿Le tenés miedo a eso? Vas a estar atento a lo que eso trae en tu vida. O sea, vas a estar atento a la muerte, más explícitamente. Si le tenés mucho miedo a la enfermedad, siempre vas a estar viendo alrededor, no, ¿por qué esa persona, esta persona? Entonces siempre vas a estar buscando desde ese sesgo de confirmación razones que te hagan temer más, tener más miedo a eso que le tenés miedo. Porque siempre reafirmamos la creencia, no lo que deseamos, lo que creemos. Chicos, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana.